como saben, diseño para el Ministerio del Interior en Finlandia, y uno de los temas con los que más trabajo es la inmigración. Hace 8 años empecé a trabajar con temas de inmigración y me apasiona. Soy inmigrante y me parece que muchos de los servicios destinados a inmigrantes no están pensados desde nuestro punto de vista. En este tema hay mucho por hacer, desde programas de gobierno, reportes estratégicos, hasta cosas más concretas como plataformas digitales, servicios o campañas. Roger Hidalgo es un diseñador que comparte conmigo esa pasión en relación al tema de la inmigración y nos va a contar sobre un proyecto con venezolanos y colombianos que busca entendimiento entre los habitantes de un lugar y los inmigrantes recién llegados. También vamos a hablar sobre otro proyecto en relación a los jóvenes y la prevención de la violencia en Perú. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Querés presentarte? Bueno, mi nombre es Roger Hidalgo. Yo trabajo en Creative Lab. Creative Lab es una firma consultora que nace hace 10 años como una promesa a generar fortalecimientos y acompañar a organizaciones en construir soluciones bajo un enfoque obviamente creativo, que busque una intervención innovadora. Pero el espectro en ese momento cuando nace esta firma era muy general y cuando uno es general pues a veces no aborda temas específicos. Yo me uno a esta empresa en 2015-2016. Yo venía de un contexto de consultoría de hace muchos años, vamos aproximadamente unos 10-12 años en diversos ámbitos, muchos de ellos en diseño social. Y decime una cosa, ¿qué estudiaste? Yo estudié, es que eso sí es, yo estudié administración de empresas. Mira. Esa fue mi carrera como porque había que estudiar algo y creo que era la más genérica para mí. No tenía ni la menor idea que estudiar, porque me gustaban muchas cosas. Me puse a emprender apenas salí del colegio. Entonces tuve una peluquería para perros, tuve un negocio relacionado con el pan, pero en general no tenía mucha idea de lo que realmente quería hacer. ¿Y qué te trajo al diseño? En primer lugar, justamente lo que contaba, hacer consultoría. Consultoría en el ámbito económico, social, fortalecer territorios a través de diversas agencias de cooperación o donantes que querían fortalecer simplemente el ambiente o la población, pero en ese momento no se hablaba nunca de diseño, simplemente hablábamos de generar un proyecto que fortalezca capacidades, que fortalezca condiciones, que mejore condiciones de un entorno, ¿no? Sea público y sea también dentro de la población. Entonces, creo que una de las cosas que me llevó al diseño, el camino fue la innovación, porque fueron tantos proyectos que uno concibe como no haber sido pensados en las personas o no haber sido pensados en un contexto de forma coherente, idónea. Te das cuenta que requieres otro tipo de intervención porque la gente no usaba los servicios o no usaba los productos o no apropiaba los proyectos que uno implementaba. Por ejemplo, recuerdo un proyecto en un territorio que en Perú, yo soy peruano, un territorio en la selva peruana, y había unos módulos digitales para servicios judiciales y trámites al ciudadano. Eran como una especie de tablets enormes que estaban desenchufadas porque la calidad de energía no era buena en la selva y las personas demandaban una atención presencial. Entonces el Banco Mundial, si no me equivoco, que era aquel cooperante, había gastado todo un proyecto de acceso a la justicia y haber diseñado servicios de acceso a la justicia sin entregar realmente acceso a la justicia. Y yo creo que no es que faltaba más... Porque la gente no tenía computadoras para... No, pero es que los centros judiciales estaban los módulos, las pantallas. Ni siquiera necesitabas computadora, tenías que acercarte solamente a la pantalla y poder acelerar tu proceso en la pantalla. Pero bueno, ahí te das cuenta que no requieres más tiempo para capacitar a la gente, sino que la gente no quiere una pantalla, la gente quiere ser atendida presencialmente, quiere confidencialidad, quiere que le entiendan, porque de por sí un servicio judicial es muy complejo. Y cuando hemos cometido tantos errores en diseño de digitalizar servicios, simplemente poniendo un PDF editable en una pantalla, sentimos que ya hemos digitalizado, pues pero eso no cambia absolutamente ningún comportamiento, ¿no? Entonces,
Una suerte de colección de esta clase de experiencias me llevó a buscar mecanismos de innovación. Y ahí me topé con innovación social, innovación pública, que son como pilares principales de mis pasiones, ¿no? Y decime, ¿cuándo te mudaste de Perú a Colombia? Yo me mudé a Colombia en el 2018 definitivamente porque la firma Creative Lab, dentro de los socios, de los cuales yo soy uno de ellos, decidimos que maneje la empresa desde aquí, desde Colombia. Entonces, justamente lo que te comentaba, la empresa tipo 2016, 15, 16 comenzó a tener un giro muy cercano a lo social. Sin saberlo, estaba trabajando realmente con iniciativas más sociales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengan un sentido, ¿no? Realmente. Y no simplemente trabajar cualquier proyecto porque simplemente los negocios los permiten, sino porque tenga realmente un impacto. Y cómo hacen para darle este giro hacia lo social? Yo creo que lo que pasó es que primero las intervenciones sociales no lo hace la empresa, sino es parte de los líderes o de los socios de una empresa. O sea, quien trabaja realmente estos temas es porque el liderazgo tiene ese sentido. O sea, la empresa no torna, o puede tornarlo porque puede ser una tendencia o porque puede estar de moda, pero no va a ser sostenible si es que las cabezas o las personas que lideran la empresa no lo creen. Yo creo que esto funcionó así. Creímos en esto, nos dimos cuenta que los proyectos que más nos apasionaban tenían que ver con un cambio social, tenía que ver con una intervención del gobierno, algo que esté relacionado con un sentido. Entonces, yo creo que eso fue lo que hacía que estos proyectos miráramos con mayor atención y mayor pasión que un proyecto privado, ¿no? Y si un proyecto privado llega, que no es que lo rechacemos necesariamente, tiene un entorno social. O sea, siempre partimos de qué sentido tiene esto, a quién afecta, a qué contexto, a qué condiciones va a generar un cambio y ya queremos que siempre sea enmarcado en algo sostenible, ¿no? Perfecto, pero aparte tienen, supongo que algunas estrategias especiales, ¿no? Supongo que hacen licitaciones públicas, como hechos concretos que hacen que les salgan más proyectos en el Estado, por ejemplo, que en empresas. Sí, uno definitivamente comienza a definir bien su estrategia y comienza a licitar más con el gobierno o con agencias de cooperación, proyectos que normalmente se licitan, ¿no? Y son recursos que son parte de un concurso. Ok, ¿me vas a contar alguno? Claro, un proyecto relevante a considerar, por ejemplo, y a pesar de ser bastante corto, tuvo que ver con un mapeo de toda la experiencia migrante venezolana en Colombia. Ese es un temón buenísimo. Sí, buenísimo porque hasta ahora la gente o las autoridades o quien lidera temas estratégicos quieren respuestas. Quieren respuestas a problemas que en general en el mundo han sido respondidas para temas migratorios, Sí. pero cada relación territorial y cada condición cultural es completamente diferente. Entonces, obviamente, se busca una entrada de estudio más profunda y para ello tuvimos que mapear, como te comentaba, toda la experiencia migrante, ¿no? Desde la salida hasta la llegada y en los momentos de mayor relacionamiento con el país. De hecho, para mí, estamos en el proceso todavía de incorporación y todavía no estamos en absolutamente casi nada de socialización o integración social, ¿no? O sea, la idea era que ustedes lo que hicieron es un trabajo de investigación para ver cómo se podrían integrar estos inmigrantes venezolanos. Eso es prometedor, pero no. El objetivo del trabajo No. era tener elementos de comunicación más estratégica para saber bien cómo estás llegando con mensajes a las personas colombianas y venezolanas y también de esta manera tener insumos para que la política pública sea más coherente, más humana. Pero nosotros como proceso de diseño no simplemente hacer unos foros con expertos académicos sobre migración y que nos digan cosas que realmente cualquier libro sobre migración te lo puede decir, sino, como sabemos mucho en el diseño social, trabajar desde una investigación bastante más profunda, pequeña, porque no había un presupuesto para hacer un levantamiento más ostentoso, más grandioso, pero sí convivir y empatizar desde la parte muy cercana con migrantes mesas de trabajo,
conversaciones con ellos sobre las historias de sus vidas y encontrar elementos que nos den un indicio de por dónde va el tema de comunicación e información para migrantes, ¿no? Luego hicimos un taller de trabajo ya con un montón de actores de diferentes partes del país, de gente de frontera y gente especializada para darnos cuenta qué puntos de contacto en definitiva no están siendo atendidos de forma correcta y qué puntos de contacto todo el mundo quiere estar, porque todo el mundo le gusta salir en fotografías. Entonces, en ayudas humanitarias y en información y en relacionamiento, en atención, existe mucho. Pero para el tema de educación o integración de salud todavía está la información suelta, dispareja, unas fricciones fuertes en el tema de orientación, ¿no? Y esto es algo complejo, ¿no? No lo menciono como si fuera algo muy práctico y que uno lo implementa de un día para otro, pero la información y la orientación que tiene una persona ciudadana colombiana o ciudadana venezolana es diferente, dispareja, sin claridad realmente, ¿no? Entonces, esta clase de factores son cosas que afectan un proceso futuro de integración, que no solamente es social, cultural. Bueno, supongo que tiene que ver también con el nivel de alfabetización y de digitalización que tenga la gente, ¿no? Sí, sí, es que, claro, y cómo fue su proceso migratorio, ¿no? Sí, y en qué etapa ocurrió y qué condición tiene. Por eso trabajamos con tres arquetipos de personas diferentes, ¿no? Porque entendemos que cada uno merece una historia de vida completamente compleja. Los que han venido caminando, los que han tenido que vender su cabello para poder tener un poco de dinero, los que han tenido que dejar a su familia, los que han venido porque aquí ya tienen familia hace 10 años de gente de migrante. Entonces, cambian mucho las relaciones, pero lo que cambia también son las orientaciones y la información. Entonces, muchas de personas que están en contexto más vulnerable reciben información de todas partes y de todo tipo. Y bueno, ya sabemos, mucho rechazo, muchas barreras. ¿Y qué terminaron haciendo? Terminaron haciendo pósters, cosas en los medios sociales. ¿Qué terminó siendo la comunicación? Esto fue un insumo para comunicación más política, estratégica. ¿Qué quiere decir un insumo para comunicación? Perdón, pero no soy de la comunicación estratégica. ¿Qué es un insumo en este caso? Un insumo significa para poder saber bien qué elementos son de comunicación pedagógica o transformadora gubernamental. ¿Qué quiere decir esto? La pedagogía que tiene que enseñar al ciudadano colombiano, que tiene que enseñar al ciudadano venezolano para poder generar unas mejores condiciones de futura socialización. Es unos mensajes que están no directamente para las redes sociales, están abiertos, son mensajes más que apuntan a diseño de soluciones futuras. ¿No? Por eso es un insumo de un mapa de experiencia con vías hacia la integración futura. Entonces, ahora mismo el problema es demasiado complejo como para haber entregado una solución directa. De hecho, se tiene prototipos de soluciones que están relacionadas con elementos que pueden inducir a un mejor relacionamiento. Pero el problema no solamente es comunicacional, ¿no? El problema va más allá con eso. Entonces, el proyecto, a pesar de que tiene un alcance mucho más pequeño como comunicacional, nosotros dentro del proceso de diseño decidimos hacer esta investigación para aprender mucho más de ella, ¿no? Buenísimo. Y aparte supongo que esa investigación la pueden usar para otro tipo de proyectos después. Sí, nosotros estamos muy interesados en hacer esa publicación para que sea abierta para cualquier persona. Básicamente encuentras un journey map detallado de todo lo que vive un migrante, ¿no? Y aunque suene muy obvio muchas cosas de lo que pensamos, cuando te das cuenta de la cantidad de información, puntos de contacto y actores relacionados, ya no es tan obvio toda la información que uno recoge, ¿no? No, porque, por ejemplo, una herramienta de investigación que usamos fue trabajar unas mesas con un grupo de migrantes y esta técnica a nivel metodológico busca que construir historias desde ese momento, cuando ellos puedan vaciar sus bolsillos, sus carteras o sus maletas. Ellos pasean toda una mesa y comienzan a contar historias con sus elementos que están en sus manos. Ellos nunca lo esperan, de hecho no es obligatorio, pero ellos agarran su billetera y comienzan a desarmarla y te muestran todo lo que tienen. Si tienen un papelito de una cita médica de hace 5 meses que nunca atendieron, es una historia. Si tienen el teléfono de alguien que le prometió un trabajo, es otra historia. Si tienen una tarjeta que están esperando tanto dinero de depósito, es otra historia. Si tiene una coca con un poco de comida, ¿no? Con un tupper, acá le dicen coca en Colombia, es un recipiente para poner su comida, con un cubierto, te cuenta una historia, te dice, bueno, él sale temprano a buscar trabajo, no regresa a casa hasta la tarde, se sienta en un parque, come, se junta con otros migrantes, y esta técnica de investigación permitió recoger un montón de información relacionada a su día a día, ¿no?
que está más allá de lo que nosotros vemos en las calles, simplemente a personas pues buscando valérselas o buscando una moneda para comer. Hay más allá. ¿Y a vos te parece que como migrante hacer esta investigación es diferente que hacerla como colombiano? Sí, completamente. No por la condición o el contexto, porque uno migra por diferentes contextos, pero al ser de otro país, de todas maneras, siempre tienes una mirada distinta. Probablemente también más empática, ¿no? Y como peruano, de alguna manera entiendo la problemática, no con Colombia, con otros países, pero nosotros somos un país que ha migrado mucho a buscar una mejor vida, una mejor condición, años pasados. Estamos hablando de Chile, Argentina, Estados Unidos, España, o sea, estamos llenos en varios países y hemos recibido tal cual procesos de discriminación relevantes. No es una crisis migratoria como la de Venezuela, pero el problema es como mucho más cercano, ¿no? El tema de la información a los inmigrantes es muy interesante y uno de los desafíos grandes son los rumores y los datos no verificados. Mucha gente se aprovecha de los inmigrantes en situaciones vulnerables, justamente porque no tienen acceso a información verídica. Mi visión personal es que tendríamos que estar haciendo mucha colaboración entre el gobierno, los medios y las ONGs para difundir información de calidad, accesible y pensada para diferentes grupos de inmigrantes. Roger cuenta que ellos usaron arquetipos para pensar en los tipos de viajes y de esa manera diseñar para diferentes escenarios. En esto hay mucho por hacer. Hay grupos de inmigrantes con diferentes posibilidades de acceder a información y a la vez hay información que hay que dar en diferentes situaciones. Y creo que a veces no se incluye a los diseñadores en los equipos de comunicación ni de los medios, ni de los organismos gubernamentales, ni de las ONGs. Para mí es una pena, porque podríamos estar investigando con herramientas que permitirían hacer de estas estrategias de comunicación una constelación consistente y pensada no solo desde el mensaje, sino desde los formatos. Los diseñadores tendemos a pensar las cosas en relación a las necesidades del otro, de manera visual, sistemática y experimentando en formatos. Esto es diferente con otros expertos en comunicación. Por eso la colaboración con comunicadores en áreas claves, como la interacción con los nuevos habitantes de una ciudad, es vital. Sigamos escuchando a Roger. ¿Y querías contarme de algún otro proyecto? Hay un proyecto que me encanta siempre compartirlo por el foco de cómo nace toda esta estructura. En Perú hay centros juveniles, adolescentes, para privar la libertad, ¿no? Por condición de conducta, lo que podemos llamar centros penitenciarios, pero estos son para jóvenes y adolescentes. Nuestro acercamiento con ellos fue porque el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, buscó poder generar la identificación de desafíos de innovación abierta para solucionar temas de prevención a violencia. Y para prevenir violencia, pues hay que construir con la gente que estuvo en el contexto y la condición per se de violencia. Por eso están en un centro juvenil. Este acercamiento con ellos fue de varios meses, pero nuestra concepción de diseño no fue preguntarles a ellos qué te llevó a delinquir o qué te llevó a generar una infracción. Por todo lo contrario, el trabajo fue que ellos eligieran una misión de trabajo para hacer una destrucción de todo su barrio, de todo su mundo, una destrucción completa, que imaginaran creativamente que no existiera nada porque todo fue destruido y que está en sus manos el poder de construir desde cero la condición y el contexto de ese desafío. Por ejemplo, desafíos familia, desafíos escuela, desafíos padres. Entonces, esos desafíos ellos comenzaron a trabajar durante varios meses con diversos elementos reciclados, cartones, cualquier elemento que ayude a físicamente recrear lo que está en su mente de un nuevo mundo. O sea, como que ustedes fueron ahí a estos que no son cárceles, pero centros juveniles, e hicieron como unos talleres de diseño del futuro. Exactamente, exactamente. Entonces partimos de la construcción de estos elementos durante varios meses porque el tiempo que se tiene con ellos para poder asistir en horario de visita es muy corta y cada semana tú puedes encontrarte a una persona y otra semana no,
porque se portó mal, lo castigan y no puede salir. Entonces, son dificultades de diseño, pero que de alguna manera te ayuda a entender bien cómo emocionalmente la persona va pasando desde la desconfianza profunda, ¿no? Desde su incomodidad por construir algo con las manos hasta pasar por un elemento, un proceso de empatía, conversación profunda, relacionamiento, emoción e interés por lo que está haciendo. Por eso aquí un aprendizaje importante es que cuando se construye elementos bajo diseño futuro, nunca construir en un proceso de un taller corto de unas horas. Tiene que tener un periodo bastante largo de tiempo para ver la evolución de esta persona mentalmente. Quizás en contextos como el que estoy hablando de personas privadas de libertad, ¿no? Porque tienen un nivel de aceptación bastante mínimo a un tema de estrategia o diseño. ¿Y ustedes cómo lo llamaban? O sea, ¿ustedes los invitaban a ellos de qué manera? Fue una relación junto con el gobierno, ¿no? Y con el ministerio, con el Poder Judicial y con otros organismos que administran los centros penitenciarios o los centros juveniles. Básicamente los invitamos porque les dijimos que necesitamos generar oportunidades y soluciones de innovación para temas de prevención y violencia. Y los voluntarios podían acercarse. Entonces, en un taller inicial hubo esta comunicación totalmente directa y clara, pero por la novedad creo que también muchos se interesaron, ¿no? Por la novedad y quisieron participar. Pero como te digo, con bastante incredulidad al comienzo de a ver qué pasaba porque no es la primera vez que alguien va a generar un trabajo con ellos. Diversas organizaciones, ONGs, los buscan, ¿no? Los buscan y a veces hacen intervenciones simplemente de un momento y después nunca más aparecen y no se sabe nada de ellos. ¿Y el trabajo de ustedes cuánto duró? Pues ha sido como un año y medio en realidad, quizás dos, desde el proceso inicial de conversación, comunicación, acompañamiento, hasta la convocatoria a concursos abiertos de emprendimientos que puedan generar soluciones a estas prioridades que han elegido los chicos. ¿Cuánto? ¿2 años o 2 meses? No, años, Años. Wow. sí, años. A ver, entendí bien que lo que ustedes hicieron con ellos es tratar de alguna manera, entrenarlos para que ellos puedan después participar de un concurso que ustedes abrieron. Sí, el concurso era abierto para emprendimientos ya existentes o para grupos de jóvenes ya existentes afuera. Ellos participaron del proceso de diseño e identificación de los desafíos. El compromiso es que los emprendimientos puedan involucrar a estos chicos en el futuro, que fueron partícipes del proceso. Ah, ok. ¿Y ellos eran también jurados de qué emprendimientos salían ganadores? Eso era una de las condiciones más importantes que queríamos hacer, pero no fue posible, porque como todo burocracia en el gobierno, cambiaron de cabezas en el Ministerio de Justicia y decidieron no continuar con el proyecto, no darnos la puerta abierta para conversar con ellos. Eso fue algo grave en procesos, pero es un buen aprendizaje. Ok. O sea que ellos armaron como la propuesta, como las bases del concurso y después otros jóvenes fueron los que solicitaron. Sí, algo así. O sea, ellos lo que nos ayudaron fue a construir desafíos de innovación más allá de lo obvio, ¿no? De lo que normalmente tú encuentras relacionado con el tema de violencia o prevención. O sea, sabemos que tiene que ver con sus condiciones, la familia, el tema de ejemplos que reciben de la sociedad, pero imagínate que ellos crearon unas maquetas de construcción futura sobre un escenario, por ejemplo, educación. ¿Te imaginas toda la construcción que nació de ahí, desde cómo querían que sea un colegio, cómo querían que sean las clases, cómo querían que sean las condiciones para que las personas puedan interactuar uno con otros o en el de familia? Entonces, cada elemento que colocaban en esas maquetas era una pregunta. ¿Por qué consideras que un transporte debe ser aéreo para tus padres? ¿Por qué quieres que lleguen más temprano a casa? ¿Por qué hay un centro de relajación mental para padres e hijos para que cuando están estresados y no se llega a violencia? ¿No? O sea, definitivamente estos elementos futuros no es que se diseñe ese espacio, ese centro de relajación, pero es un por qué. Es un por qué necesitas que exista eso. ¿Por qué necesitas que tus padres estén orientados antes de llegar a casa para que no cometan algún error que consideres que han cometido? O en tu caso, ¿por qué tus referentes son necesariamente personas de violencia? ¿No? Y no tienes otros referentes que te hace falta para ser referente. ¿Por qué acá hay un centro de cultura? ¿Por qué se pinta libremente? Entonces, todos estos elementos son
cuestionamientos propicios para poder definir desafíos de innovación. Entonces definimos 5 desafíos de innovación y lanzamos a la comunidad emprendedora estos desafíos, ¿no? Perfecto. Está muy interesante lo que hicieron, porque de alguna manera eran como estas visiones y estos eran como los elementos de investigación para ustedes. Sí, y lo volvimos a probar este método, un proyecto en Nueva Colonia Turbo, Antioquia, en Colombia. Ya no fue para un tema específico. Los niños y adolescentes identificaron elementos que destruirían su entorno, ¿no? La violencia de los cuidadores o padres, el tema de drogas, alcoholismo, la maleducación en general. Ellos destruyeron su territorio, todo el lugar donde viven lo destruyeron mentalmente y comenzaron a fabricar desde cero su nuevo mundo. Nuevamente, nuevas preguntas. ¿Por qué tienes? Salieron como cinco, o sea, eran varios grupos, porque eran como 80 o 100 adolescentes niños. ¿Por qué salieron coincidencias de más de 5 centros de trabajo cultural, de danza, de baile? O sea, ¿por qué salieron 5 centros así? O sea, ¿qué están esperando, no? ¿Qué están buscando? Así como el tema de modelos educativos, modelos de transporte, modelos de salud. Cuando construyes una ciudad, porque ellos permitieron construir una ciudad completa. Eso sí, fue un taller de 2 días. Y en 2 días tú encontrabas en el piso una maqueta enorme de una ciudad entera, que era Nueva Colonia reconstruida, naciente. Entonces todo lo que encontrabas era favorable y elementos necesarios para pensar en su diseño. De hecho, ahí encuentras muchos patrones de lo que intencionalmente ellos están buscando o emocionalmente están esperando. Entonces, este método a nivel más profundo te puede incidir en qué tipo de políticas como administrador público necesitas implementar en el lugar. A qué la gente está o qué cosas están diciendo los niños y adolescentes a gritos, ¿no? Y que no es textual y que no es evidente necesariamente en la maqueta, sino que lo puedes inducir por los patrones que encuentras, ¿no? O por los elementos que estás identificando. Había centros de deporte para mujeres, centro de prevención de violencia para mujeres, pero eran patrones, o sea, en los grupos repetían. ¿Y por qué tienes un centro de mujeres? Porque las mujeres aquí no son tratadas de forma adecuada, porque tienen o recurren siempre a poder generar un nuevo empleo, porque no su pareja o los dejó, o genera violencia, o no tienen a dónde acudir. Entonces, es claro que problemas evidentes que están en muchas partes del mundo son razonables para poder inducir una solución, ¿no? Y este trabajo, el de Antioquía, quién se los encargó? Esto es con un programa del gobierno de Sacudete que tiene que ver con fortalecer condiciones de chicos y adolescentes y también adultos en el tema de emprendimiento, innovación, hacer una transformación. Ah, está buenísimo. ¿Y les parece que van a seguir trabajando con estos métodos? Sí, o sea, de hecho es un proceso que permitió identificar primero qué condiciones actuales existen y qué motivantes existen para una transformación futura. O sea, ese es un tema de prioridades. El centro Sacudete no estaba construido y esta información permite justamente esa futura construcción del centro de trabajo, ¿no? Para saber a qué prioridades vas a atender o qué prioridades vas a generar. Como te comentaba, había muchos centros de cultura, de danza, de baile, de fortalecimiento de emprendimiento femenino. Entonces, sabes que existen varias prioridades locales, ¿no? Relacionadas a esta metodología. Sí, bueno, yo lo veo como una manera de hacer investigación, ¿no? La cuestión es quién agarra después estos resultados de la investigación que ustedes hacen y realmente los convierten en intervenciones Claro, o políticas públicas o lo que sea, pero algo como concreto. lo que sea, algo sirve. Sí, hay historias que contar. Siempre para mí son historias. Entonces, cada cosa que colocan ellos es una historia. Y cuando tú tienes el tiempo y la observación correcta, te sientas con ellos a preguntarle por qué forma con la plastilina estos elementos. O sea, en qué está pensando, ¿no? Y nunca la lectura es directa, siempre hay algo más que está detrás de ello. Y el por qué, y por qué, por qué funciona perfectamente. Antes de este proceso hubo con ellos un trabajo de propósito, sueño futuro y tenían recortes de revistas y en quién se veían reflejados, qué tipo de personajes se ven reflejados. Y te das cuenta cuántas mujeres participantes tienen un reflejo relacionado con alguien simplemente de casa o alguien simplemente que espera a tener una vida de soporte para una pareja y no una persona deportiva, una persona artista o alguien que se vea
que no hay una dependencia de alguien más, ¿no? Eso es interesante porque particularmente estoy encontrando más en adolescentes o chicos un cambio en ello. Yo no digo que es un patrón a nivel nacional ni nada de esto, pero sí me ha agradado encontrar sueños o propósitos más relacionados a una independencia y fortalecimiento femenino, que es Ah, relevante mira. mencionar, ¿no? ¿Y vos qué pensás que van a hacer en el futuro? ¿Cómo pensás que van a estar investigando estos temas? Hablando de sueños del futuro. Pues de alguna manera, algo que me motiva y me mueve mucho es poder trabajar temas relacionados a fortalecer medios de vida. Es decir, sabemos nosotros que todo lo que entregamos actualmente en nuestros trabajos tiene que generar futuras oportunidades. O sea, si te acercas más a generar oportunidades, estás más cerca de generar cambios. Igual en tus manos, como consultora, no está todo el cambio de una población, de un contexto. Requieres de otros elementos más. Pero cuanto más te acerques a entregar todos sus medios de vida, más vas a acercarte a esos cambios, ¿no? Y cuando hablo de medios de vida, es justamente una de las grandes fallas que hemos tenido en el diseño para fortalecer cambio social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínate un proyecto que trabajamos temas de emprendimiento, ¿no? Temas de emprendimiento textil en mujeres. Y trabajas temas de emprendimiento textil por mujeres durante varios meses, generas capacidades y le enseñas a la población dentro de su entorno a generar nuevos recursos. Viene una pandemia tipo COVID, que ya la tenemos, ¿no? Y que afectó a muchísima gente. Pero el medio de vida que fortaleciste y enseñaste fue solo uno, muy potente, muy bueno. Generó varios cambios, inclusive hasta emocionalmente y como persona. Pero fue solo uno, fue textil y fue trabajar, ni siquiera procesos de comercio electrónico, fue análogo. Su medio de vida, el único que tenía, se vino abajo y no puede vender más. Entonces, en diseño necesitamos tener una mirada completamente integrada a medios de vida. ¿Y qué son medios de vida? Justamente partir desde que la población es distinta y que cada uno tiene un entorno diferente en su propio contexto. Y a partir de allí decidir conjuntamente los caminos que debe de seguir una persona para encontrar otras formas de vida. Por ejemplo, imagínate que estamos trabajando con una población, un proyecto que tiene que ver con la pesca, ¿no? Y aprende a una pesca que es artesanal, que cumple con principios y que tiene varias prácticas bastante favorables y que tiene unas cadenas de valor directamente a los compradores con pocos intermediarios. Entonces, si viene una crisis, ¿cómo sale adelante esta persona? ¿Qué más aprendió a hacer? ¿Qué más está dentro de su vida que puede generar? ¿No? ¿Solamente aprendió la pesca o dentro de sus contextos podemos identificar que tiene otros capitales que pueden ayudarle a salir adelante? Como por ejemplo, saber el tema, pues, cocinar, saber exportar, saber, y no necesariamente con lo de la pesca, que dentro de su O sea, familia. lo que ustedes quieren hacer es como enriquecer los capitales que tengan las comunidades vulnerables. Sí, exactamente. Y cuanto más cerca qué capitales tiene, más va a saber salir adelante en un momento difícil, en un tiempo de crisis, ¿no? Es todas las actividades que realiza una persona para ganarse la vida, ¿no? Es la combinación justamente, como dices, de capitales y capacidades y mecanismos para hacer frente a un tiempo difícil. Pero ¿te imaginas que esto lo van a hacer con los mismos métodos en el futuro que están usando ahora? Que es esto de visualizar y usar maquetas como herramientas de diseño. Bueno, es que estamos considerando que tenemos un COVID que va a mantenerse por mucho más tiempo. Entonces, aquí es donde nosotros hemos partido a poder tener estrategias no presenciales de trabajo. Y esto es algo nuevo para todos, porque hemos comenzado a diseñar procesos de diseño virtuales, donde tienes que concebir que un taller jamás, jamás se digitaliza, ¿no? Que 4 o 6 horas en un taller no significa estar 4 horas o 6 horas diseñando, trabajando, co-creando, porque en primer lugar no tienes el tiempo presencial, la entrega 100% concentrada en el proceso. Entonces, aquí estamos experimentando en algo. Primero, que los tiempos de diseño o construcción colaborativa son con contenidos asincrónicos en mayor medida y que la persona en el tiempo que tenga va a ir construyendo y trabajando en justamente este contenido o esta información.
Si tú le dices en un entorno vulnerable o con difícil acceso a que podamos reunirnos unas 5 horas en un taller un sábado, es imposible, porque ahora mismo tiene muchas más prioridades, muchas más complejidades, está en casa, ni siquiera puede tener acceso a Internet necesariamente. Pero si tú le dices a ellos o tienen una información o elementos análogos en sus manos un lunes, ¿no? Y le dices que el jueves en la tarde vamos a llamarnos por teléfono para conversar sobre estas dos preguntas y que el martes tiene que levantarse con esta pregunta y le mandas un audio. Hoy vas a pensar en 5 personas que, conocidos que tengan una forma de poder recomendarte. Estamos hablando de medios de vida, ¿no? Que donde tienes que pensar en muchos elementos que están atrás tuyo. ¿Qué aprendiste de niño? ¿Qué aprendiste de adolescente? ¿A quién tienes alrededor? ¿Qué capitales puedes generar? ¿O qué capacidades tienes? Entonces, cada día pensar en algo y construir algo para que poder tener esta información en un momento ya más sincrónico, pero más puntual. Talleres de 15, 20 minutos o conversaciones con estas personas. No tienes un papel en la pared, no tienes post no tienes nada de lo que pensábamos que funcionaba perfectamente, ¿no? Pero ahora mismo estamos experimentando en esta clase de intervenciones. Muy interesante. Y decime, ¿qué cosas te están inspirando en este momento? ¿Qué estás leyendo, mirando, viendo, escuchando? Pues ahora mismo estoy investigando muchos, lo que te acabo de mencionar sobre medios de vida, porque es un enfoque que se ha utilizado hace muchísimos años en muchos proyectos sociales, pero lo utilizan, ¿sabes cómo? Como un elemento de levantamiento de información o descubrimiento de generar diversas variables de cómo salir adelante, pero no como un diseño de innovación, como un proceso donde tú tienes un levantamiento más a detalle, estructurado de cambio social. Estoy tratando de construir un método que tiene que ver con diseño y emprendimiento para personas, para emprendimientos por subsistencia, que son los que más me emocionan. Estoy leyendo sobre emprendimientos familiares, emprendimientos que nacen como la única forma de salir adelante y que existe algo comportamental que está en estas personas que si tienen un fortalecimiento más dinámico, más apropiado para generar otros medios de vida, pueden salir adelante porque su motivación está justamente en esa, ¿no? Claro. Y decime, ¿pero hay algún libro en especial que estés leyendo sobre medios de vida o esto de emprendimientos de subsistencia? Estoy leyendo informes y manuales de diversas agencias de cooperación, de ACNUR, de PNUD, de la FAO, que han tenido experiencias muy relevantes en medios de vida. Entonces están publicados gratuitamente casi todos esos informes de resultados. ¿Me vas a mandar alguno muy especial que te haya tocado y que te haya resultado útil? Porque así lo compartimos con los demás. Sí, a pesar de haber tanta información, el más útil para mí ha sido uno del Servicio Jesuita de Refugiados, que se llama Manual de Medios de Vida. Me gusta particularmente porque ha sido concreto en qué elementos observar, mirar, qué principios pueden ser utilizados para un futuro diseño y lo mejor de todo, ejemplos reales de contextos y su levantamiento de medios de vida. Por ejemplo, tienes vida de un territorio, de una familia, y tiene que ver cómo se financia, con qué tipo de fondos, qué apoyos tiene de centros sociales, cómo accede a empleo, con qué cuenta el territorio, con librerías, con tiendas. ¿Es uno que hizo el servicio jesuita a refugiados? Sí, exactamente. Perfecto, lo encontré. Sí. Bueno, qué rápido. Sí, es muy bueno y se puede aplicar justamente, o sea, no es que esté incompleto, pero dentro de la experiencia ya en diseño te das cuenta que puede ser una herramienta útil para un proceso, ¿no? Donde tiene que ver contar con lo que todos queremos en diseño, ¿no? De manera más amplia y estructurada la información que puedas recoger. Perfecto. Creo que ya te pregunté todo lo que te tenía que preguntar, así que te agradezco un montón la entrevista. Súper. No, Mariana, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, de verdad. Me encanta. Estuvo buenísimo, muy interesante lo que están haciendo, mucha suerte con su trabajo. Gracias, que estés muy bien y también que te vaya muy bien en las siguientes entrevistas.
Ayer estábamos con un equipo en el ministerio evaluando un curso que dimos sobre cómo manejar un proyecto. Les pedimos a los participantes que llenen una encuesta para que nos den una devolución. Nuestro rol era facilitar la parte del curso interactiva o de pequeños grupos, y una de las cosas que la gente pedía es más tiempo para trabajar en grupos pequeños y menos charlas generales o magistrales. En estos tiempos parece que todos necesitamos más interacción en grupos chicos. Yo lo interpreto como una valoración a las interacciones de calidad sobre temas definidos entre colegas que uno no ve siempre. Porque en estos cursos se junta gente que en general no trabaja junta. Al final de esta charla, Roger nos cuenta sobre cómo están armando talleres cortos y usando el teléfono. Todos nos estamos adaptando y para eso usamos nuestros recursos y nuestra imaginación, atacando el fastidio y la frustración de no poder hacer las cosas como habíamos aprendido que funcionaban, como nos gustaba antes. Y a veces, con toda esta situación de pandemia, encontramos nuevas maneras de hacer las cosas que nos enriquecen y pensamos cómo va a ser la vida cuando volvamos a la normalidad. ¿Qué cosas de las nuevas que aprendimos nos las queremos quedar? Antes nos encontrábamos por los pasillos y sugeríamos empezar algo o ayudarnos con algo con lo que estábamos trabados. Ahora estas interacciones pasan en cursos, por ejemplo, o en talleres online colaborativos, pero no en todos los lugares de trabajo. Estos son una práctica común. En el ministerio donde yo trabajo, definitivamente no. Tenemos muchas reuniones, pero no talleres, y hay muchas diferencias en las dinámicas. Muchas reuniones, por cómo están organizadas, dan poco lugar a nuevas voces, y justamente dinámicas como los talleres son los que permiten hacer de estos encuentros online situaciones un poco más interactivas, y que no estén siempre atravesadas pura y exclusivamente por la oralidad, por la palabra. Pensar en dinámicas nuevas que nos propongan otros tipos de encuentro efímeros con colegas nos enriquece, y de esto queremos más. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.